El Manchester United ha vuelto a despedir a otro entrenador y sí, la lista sigue aumentando. Y es que esta vez le ha tocado a Rubén Amorín, otro más que se une a la lista de despedidos en el club. El fracaso del United sigue aumentando y es que no es solo con el tema de entrenadores, es que también tenemos un problema con el tema de jugadores. Ahora mismo la estrella en el club es Bruno Fernández y es que han estado saliendo y entrando jugadores constantemente. Después de una de las últimas ventas que fue Garnacho al Chelsea, la verdad es que el United no es que levante cabeza. Pero aquí podemos tener la solución. Y es que después de que Luis Enrique diese esta noticia, la cual parece ser que no va a renovar con el PSG, y han salido ya filtraciones de que puede ser que vaya al United, puede ser que aquí adelantemos algunos acontecimientos. Y aquí lo tenemos ya, con 20 ligas nacionales, 13 copas nacionales y 3 Champions, vamos a ponernos en cabeza del Manchester United. Necesitamos arreglar varias cosas, entre ellos la devoción de la afición. Creo que las cosas no están saliendo como tienen que salir y por eso hemos traído a Luis Enrique. Las instalaciones de la academia son cruciales. Siempre se ha sabido que el United ha sacado buenos canteranos y ahora la verdad es que la cosa está bastante flojita. Y una de las expectativas de la Junta, como estáis viendo por aquí abajo, tiene un trofeo por el que luchar al final de la temporada, así que eso vamos a intentar conseguir. Pues llega el momento de la verdad y aquí lo tenemos. Luis Enrique se pone al frente del Manchester United. Disfrute. Antes de empezar vamos a conocer a nuestra plantilla. Vale, de momento la formación no me gusta, así que la vamos a cambiar. Hemos cambiado de la 5-3-2 a la 4-3-3, esto sí me gusta un poquito más. Y ahora es muy importante conocer a nuestra plantilla. De momento por aquí van a sobrar muchos jugadores, los cuales pues yo creo que no tienen nivel para el Manchester United, como viene a ser este portero. Así que voy a empezar a hacer un poquito de limpieza y voy a ver los jugadores con los que me quedo y los que no, y ahora os lo enseño. Pues ya lo tenemos por aquí, chicos, y esto finalmente va a ser lo que va a salir del club. Muchos van a salir cedidos y muchos se van a ir del club porque, a ver, la verdad es que no hay hueco para tanto cojo. Y ahora importante, un ojito a la academia. Por aquí hay algunos jugadores que, bueno, no tienen malas opciones. Mira, me voy a quedar solo con los que parece que más o menos pueden subir de más de 82, 83, así que me voy a quedar con... Yo creo que me voy a quedar con estos tres. Con estos tres me voy a quedar. Este es muy pequeñito todavía. Y no solo de altura. Es pequeñito porque tiene 14 años. Por lo menos tiene que esperar 2 temporadas para poder subir al primer equipo. Así que solo nos queda entrenarlo. Y estos dos sí que los voy a subir. Y los voy a ceder, obviamente, para ver si en otro club van subiendo de media. Y ahora sí, ya me he hecho mi lista. Y nos hace falta. Vamos a apuntar, un portero suplente porque Lamens puede llegar hasta 80 y largos de media. 2 laterales derechos. He decidido echar tanto a Dalot como a Marraoui. No me vale, la verdad, no suben de media y no me valen actualmente para llegar a competir. Un MC suplente con futuro. Tenemos a Mainú, pero Bruno Fernández se va haciendo mayor. Tiene 30 años, así que necesitamos a alguien que le haga compañía a Mainú en un futuro. Necesito un delantero suplente mayor, con edad, con calidad, que sepa que va a hacer la suplencia a Sesco cuando Sesco esté cansado. Necesito 2 extremos izquierdos, no tengo ninguno, como vais a ver por aquí no hay ninguno, así que necesito uno titular y uno suplente, así que voy a ver si el titular lo cojo con futuro o ya bastante tirando a mayor. Y de momento yo creo que eso es lo que necesito, aparte de la cantera que irán subiendo jugadores, no sé si los iré cediendo o los mantendré, porque he decidido quitarme de encima a Casemiro, no me vale, a Sau no me vale, Mason Mount no sé ni para qué se fichó, Dalot y Marraoui fuera, este portero no sé ni quién es, ni qué hace aquí, porque es que sube hasta 78, o sea, no sé qué hace en el United. A Ugarte tampoco voy a contar con él y estos se van a ir cedidos porque son muy jovencitos. Y vamos a ver, o si suben de medio se pueden quedar en el club en un futuro o si sirven de caja, la verdad. Así que es momento de ponerme a buscar jugadores y hacer una preselección de lo que quiero para el United, para el nuevo Manchester United de Luis Enrique. Lista preseleccionada. Estos son los candidatos que se pueden unir al Manchester United. Por aquí he visto bastantes cosas interesantes. Es más, hay por aquí 2 jugadores que, a ver, me gustaría, ¿no? Pero pagar 141 millones y 94 millones
va a ser bastante difícil. Así que los voy a dejar por ahí. Aún así, por aquí hay algunos extremos izquierdos. Yildiz me parece súper barato. O sea, 46 millones, puedes pagar 57 millones, es extremo izquierdo. Puedo jugar de extremo izquierdo. También tenemos por aquí a Deayo. Bueno, voy a ver qué va pasando. Voy avanzando, tengo que vender. Sobre todo tengo que vender. Así que por aquí puede ser que se una más de uno. Bastantes, por lo menos. Primera venta que hay en el club. Marraoui. 30 millones al Fulham. 30 millones. Gracias a esa salida llega esta llegada. Marcos Llorente, lateral derecho. Ahora sí, este va a ser el titular. Le queda bonita la camiseta, la verdad. Número 3 a la espalda, allá vamos. Y además parece ser que después de mi fichaje de Llorente por el United, la afición no está muy contenta. Me pregunto si quien decidió vender a Llorente por 4 perras sigue en el equipo. Segundo fichaje que llega al club es Yildiz. No las tengo todas conmigo de que vaya a triunfar en el United, pero quería quitarme esa espinilla y traerlo al club para ver cómo rinde de extremo izquierdo. Si no funciona, lo pasaré al MCO, está claro. Pero tenía la cosilla de traerlo al United. Ahí lo tenemos con el número 14 a la espalda, nuestro nuevo extremo izquierdo. Tercer fichaje que entra por las oficinas del United y es Bischoff. Viene del Bayern de Múnich, 20 añitos, mucha proyección. Aquí lo tenemos con el número 21, nuevo futuro del United. Equipo titular disponible, esto yo creo que va a ser lo que se va a quedar en el club y en los suplentes van cogiendo forma. Vamos a ver cómo todavía tenemos que vender todo esto, o sea, por aquí vamos a sacar todavía dinero y por aquí esto es lo que se va a ir quedando. Yo creo que está bastante bien, tiene bastante futuro. Hay algunos jugadores, Dalot todavía tiene que salir, o sea, Dalot es caro además. Y yo creo que va bien, todavía falta cubrir algunas posiciones. Por cierto, se me había olvidado mandar los ojeadores y en esta primera tanda he decidido mandarlos todos al norte de Europa, o sea, todos a Gran Bretaña, a Irlanda, Escocia e Inglaterra. Vamos a ver si nos sacan jugadores de aquí, de nuestro territorio. Gente, es el segundo vídeo que se me estropea en cuanto a calidad de audio, así que he decidido haceros un resumen así que os voy a ir poniendo algunos vídeos, vais a estar viendo la cara, pero el audio no va a coincidir porque se me ha estropeado, así que voy a intentar haceros un pequeño resumen de lo que ha pasado en el vídeo. Llegó el momento de comenzar la Premier League y nuestro primer rival iba a ser el Arsenal. Minuto 5 y Sesco decide poner el 1-0 en el marcador para empezar la Premier por todo lo alto y empezar con un triunfo que la verdad es que tremendo golazo se marca Sesco, no está mal. Finalmente dejábamos el partido 3-1 y conseguíamos nuestra primera victoria en la Premier. Quedaban poquitas horas de mercado y nosotros seguíamos simulando segundo partido de la Premier y esta vez empatábamos a 2. Quedaban 2 horas de mercado y ojito porque teníamos entre ceja y ceja un pedazo de fichaje. Primer objetivo, Vinicius Junior. La clave era cambiar a Vinicius por Mateus Cunha más 120 millones. Como veis nos sobraban 43 millones, pero efectivamente el fichaje no se iba a hacer porque el Madrid no cedía y pedía 209 millones. Así que activamos el plan B. Nico Williams, este sí era factible, 118 millones. La clave era volver a hacer la misma estrategia, cambiar a Mateus Cunha más dinero por Nico Williams. Además, Mateus Cunha es vasco de toda la vida. Y aunque se resistía un poco, finalmente acaban aceptando. Y aquí lo tenemos, fichaje bomba, es nuestro fichaje estrella y ahora sí la plantilla está casi cerrada porque en un futuro necesitaremos más jugadores. Pero ahí la vemos, portando la número 7. Bienvenido Nico Williams a tu futuro proyecto. Aquí tengo la sensación de que vas a ganar títulos importantes. Y después de este gran fichaje podéis estar viendo que la plantilla queda completamente cerrada de momento. Y es hora de comenzar la Premier League y comenzar las competiciones oficiales, ¿no? Y ahora llega el momento de empezar la jornada número 3 de la Premier League. Atención, el duelo de banquillos, el duelo de españoles, de entrenadores españoles. Y además vais a estar viendo el pedazo de debut de Nico Williams. Lo de gran debut era ironía porque vais a estar viendo el gol que ha marcado. Su primer gol ha sido esto. Madre mía, hemos tenido una suerte. Vaya pedazo de rebote nos ha caído, la verdad. Pero bueno, en el minuto 87 Amat decide sentenciar el partido y sí, nos vamos con una win frente a uno de nuestros rivales
más peligrosos en la Premier League, el Manchester City. Siguiente jornada de la Premier, jornada número 4, y otra vez nos vuelve a tocar un rival duro, el Chelsea. Pero esta vez nos vamos con 2-2 en el marcador. Y atención porque nos llegaba un imprevisto, y es que el club nos daba un ultimato, nos ha dicho que tenemos 93 millones para gastar y que si no los gastamos los vamos a perder, así que toca pensar en qué posición podemos reforzar. Pero lo tenemos, necesitábamos un defensa joven con futuro, así que hemos fichado a Pau Cubarsí. Y ahora llegaba el momento de ir avanzando un poquito en la temporada, y es que nos íbamos a plantar ya en enero, es cuando llega Cubarsí y vamos a ver cómo iba el club. Y es que de momento estábamos octavos. A ver, vamos a tener en cuenta que era club nuevo, plantilla nueva, entrenador nuevo y que bueno, todo tenía que dar sus frutos, tan solo teníamos que tener un poquito de paciencia. Y es que además el niño prodigio ya estaba en el club, 18 añitos o 19, mirad qué carita, por favor, va a ser nuestro futuro, nuestra superestrella, chicos. Así que después de ver cómo va el club, 31 de enero dejamos al club en el puesto número 10 y vamos a ver cómo nos lo encontramos casi a final de temporada. Espera, alto. Mirad el partido que tenemos, Emirates FA Cup, semifinal contra el Liverpool. Si ganamos pasamos a la final, si perdemos la temporada la verdad que será un fracaso. Y sí, gente, acaso dudabais si vamos a conseguir la victoria por 4-2. Así que estamos en la final y ¿quién será nuestro rival? Qué incógnita, ¿no? ¿Quién será nuestro rival? Y sí, otra vez el Manchester City cruzándose en nuestro camino, otra vez, pero esta vez iba a ser en una final. Y quiero por favor ver ya qué es lo que va a pasar. Así que ha llegado el momento, llegamos al partido más importante de la temporada. Si ganamos podemos acceder a competiciones europeas. Si perdemos será un absoluto fracaso porque la Premier está totalmente perdida. Entonces nuestra única baza significa ganar este torneo. Necesitamos ganarlo sí o sí. Así que empezábamos el torneo y no todo iba a ser un camino de rosas. Mirad, Haaland ya nos la ha metido de primeras así, pero sin vaselina. Así que tocaba remontar y por más que lo estábamos intentando, teníamos un muro ahí enfrente de la portería llamado Donnarumma que no nos dejaba meter esa pelota. Y finalmente en el minuto 40 antes del descanso, Šeško decide poner el 1-1 en el marcador y así por lo menos nos vamos al descanso más tranquilitos. Y después de jugar otros 45 minutos y no hacer nada, nos vamos a la prórroga. Madre mía, 30 minutos más con este equipo. Y llega el minuto 98, donde dictamos sentencia. Y es que sí, en la prórroga conseguimos adelantarnos en el marcador por fin, porque estábamos dominando completamente el partido. Y por fin, después de tanto esfuerzo, todo había merecido la pena. Era el momento de obtener la recompensa y además no era una recompensa cualquiera. Habíamos ganado el trofeo más importante de Inglaterra, la FA Cup, y además nos daba acceso a una de las mejores competiciones a nivel europeo. Así que una vez conseguido nuestro primer objetivo, era momento de ver cómo habíamos quedado en la Premier. Y aunque no lo parezca, hemos quedado quintos. Buen objetivo, pero teníamos un problema. Y es que Šeško no estaba rindiendo al nivel que tenía que rendir, así que no me quedaba otra opción que venderlo. Era uno de los objetivos que tenía, fichar un delantero para la temporada que viene, porque como podéis entender, tener un delantero con 10 goles en la Premier, la verdad es que es un absoluto fracaso. Y además es que todavía teníamos que hacer caja, porque como estáis viendo, todos estos jugadores todavía debían de regresar al Manchester United. Así que ha llegado el momento de despedirse, espero que te haya gustado el vídeo, espero que si es así, dejes tu like, active la campanita y te suscribas y de verdad lo siento mucho por el tema del audio. Nos vemos en la segunda temporada con el United en mejores condiciones.